Muy buenos días, queridos estudiantes, padres de familias. Bienvenidos a un hilo de aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de personal social, pero antes cabe mencionar algo muy importante, que el material presentado en el anterior video, en las anteriores semanas, era un material compartido por Aula Virtual Rey Leo. Entonces, a los coleguitas que están interesados también en los materiales presentados con anterioridad, pueden contactarse en el Facebook con Aula Virtual Raileo y también les dejaré los números telefónicos si en caso están interesados en adquirir esos materiales. Recuerden que todo material es importante para nuestro portafolio. Entonces, les dicto los números, igual los dejaré anotados: 966-044-048 y el 941-861-291. Ambos números pertenecen a la página virtual de Aula Virtual Rey Leo. Entonces, dicho esto, también cabe mencionar que trabajaremos algunas fichas en relación solamente a fichas de estudiantes. Entonces, para esto comenzamos esta semana llenos de energía, como siempre, ya próximos a culminar este año, con algunos documentos que se vienen presentando también. Entonces, daremos inicio. La actividad del día de hoy titula Tecnologías que usamos actualmente para comunicarnos. Entonces rescatemos algo muy importante que viene a ser la palabra usar. ¿Cuáles son estas tecnologías que usamos desde en estos momentos? Recordemos que la actividad de ayer correspondía sobre todo a algunas pequeñas fichas, algunas pequeñas cartillas que tenían inventos a lo largo de la historia. Ahora, todos esos inventos que han sido a lo largo de la historia, ¿cuáles seguimos usando y cuáles han sido mejorados? Entonces, bajo esa idea de la actividad del día de ayer, vamos a enfocarnos. ¿Cuál será el propósito de esta actividad? En esta actividad vamos a reflexionar si el aprovechamiento de las TIC beneficia nuestro aprendizaje personal, familiar y social. Es decir, nosotros, ¿cómo aprovechamos todos estos inventos? ¿Cómo aprovechamos el avance de la tecnología? ¿Lo aprovecharemos de manera que fortalezca nuestro aprendizaje personal, familiar y social? ¿O cómo lo estamos utilizando? Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a iniciar la actividad. Observa y lee el siguiente diálogo. Recordemos que desde el día de ayer, Joel y Patty, su hijita Patty, vienen sosteniendo un diálogo. Veamos qué nos dicen el día de hoy. Joel conversó con su hija Patty sobre los aparatos tecnológicos que actualmente vienen usando en casa para que ella y sus hermanos continúen sus aprendizajes. Hija, qué interesante lo que estás investigando. ¿Tú crees que las tecnologías de la información y la comunicación han afectado el aprendizaje y la salud? Papá, justo estamos tratando ese tema en clase, sobre todo en este tiempo de distanciamiento por el COVID-19. Con mis amigas y amigos tenemos la necesidad de conocer acerca de cómo aprender en la virtualidad. Interesante este diálogo que están desarrollando tanto el señor Joel como su hija Patty. Frente a la interrogante de su papá, identificamos la interrogante. Muy bien, ahí, acá tenemos la interrogante. Frente a este interrogante que tiene su papá, Patty escribió en el grupo de WhatsApp de su aula la siguiente pregunta que también te invito a responder. Esta es la pregunta que escribió Patty. ¿Los teléfonos celulares ayudan en nuestro aprendizaje? ¿Por qué? ¿Afectarán nuestra salud? ¿Por qué? Recordemos que en actividades pasadas hemos mencionado cómo afectan en este caso el uso excesivo de los celulares en las personas, ya sean en los niños. Recuerden que habíamos visto cambio de humor, cambio de irritación en los ojos. Entonces, eso es lo que hemos visto en actividades pasadas antes de las vacaciones de medio año. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden y vayan respondiendo. Entonces, vuelvo a repetir las preguntas. ¿Los teléfonos celulares ayudan en nuestro aprendizaje? ¿Ayudan o no ayudan en nuestro aprendizaje? ¿De qué forma y por qué? Y también, ¿estos teléfonos celulares afectarán nuestra salud? ¿Por qué? Entonces, estas dos preguntas no es necesario que yo les escriba acá porque ya cada uno tiene su propia respuesta. Recuerden que ustedes han tenido experiencias del año pasado y este año, entonces ya tienen una idea general
de respuesta ante estas dos preguntas. Ahora, antes de leer el texto que sigue, ¿qué debemos de hacer antes de leer? Observa el título del diálogo realizado por dos estudiantes universitarios y el texto que leerás. Luego responde oralmente las siguientes preguntas. Muy interesante. Acá está el texto. Miren ahí. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué nos dice? ¿A qué se referirá el título? ¿Cuál será el título en este caso? Los teléfonos celulares en nuestro aprendizaje. Muy bien. ¿De qué crees tú que tratará este texto o el texto? ¿A quién estará dirigido el texto y por qué? ¿Cómo está organizado el texto? Recuerda que estas preguntas son en relación a lo que tú consideres solamente con observar el texto, observar el título, observar cómo se llama el grupo de WhatsApp, etcétera. Entonces son instrumentos o son algunas características propias del texto que tú solamente al mirarlo vas a responder según lo que tú consideres. Luego tenemos a leer. Cuando leas el texto, puedes subrayar las ideas más importantes o escribirlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Acá tenemos los teléfonos celulares en nuestro aprendizaje, grupo de WhatsApp, se llaman los investigadores. Muy bien, ahí está el grupo de WhatsApp llamado los investigadores. Y la pregunta es, ¿ayudan a aprender o afectan nuestra salud? Nos dice, hola Adriana y Henry, ella es Patty. ¿Ustedes creen que los aparatos tecnológicos nos benefician o no en la vida diaria? Esa es la pregunta que está haciendo Patty. Y entonces yo te invito a leer y analizar el diálogo que se está dando entre Adriana y Henry. Por ejemplo, Adriana nos dice acá, a mí me ayudan, visito muchas páginas web y encuentro información variada. Además, me comunico con mis profesoras y profesores y me permite seguir aprendiendo. Muy bien. Luego nos dice Henry, no sé, yo creo que nos distraen porque hay tantas aplicaciones que llaman mi atención y las uso mientras estoy en clase. Y él pone una cara triste, un dadito y un control de mando de videojuegos. Entonces es muy importante que ustedes lean el diálogo completo y también vean en este caso algunos emojis que están colocando que en este caso hacen referencia a lo que ellos quieren transmitir. Luego de leer todo este diálogo, te invito a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál crees tú que es la finalidad del texto? Según lo que has leído, ¿será describir si los celulares ayudan en el aprendizaje pero afectan la salud? Mostrar que hay un debate abierto sobre la seguridad de los celulares, describir las precauciones que deben tomar quienes utilizan los celulares, dar a entender que no hay ningún problema de salud causado por los celulares. ¿Cuál de las cuatro opciones crees tú que es la finalidad del texto? Luego de seleccionar tu alternativa, vas a responder la pregunta ¿por qué la has escogido? Fundamentame tu alternativa. Por ejemplo, si yo he seleccionado mostrar que hay un debate abierto sobre la seguridad de los celulares, ¿por qué he seleccionado yo esa alternativa? ¿Ya? Entonces, y si en caso estás en duda de no saber cuál es la respuesta, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas, ya que en este caso vas a responder varias preguntas. Luego vas a leer lo siguiente. Identifica. ¿Qué voy a identificar? La posición que defiende cada estudiante y señala por qué. Es decir, ¿qué piensa Diana en todo el diálogo? ¿Y qué es lo que piensa Henry? Por ejemplo, ¿qué piensa Adriana cuando se le dice si es que los celulares ayudan o no en el aprendizaje? ¿Qué dice Adriana? ¿Si ayudan o no ayudan y por qué? Adriana en relación, ¿los celulares afectan nuestra salud? ¿Si afecta o no afecta y por qué? Recuerda que en este caso, ya queridos estudiantes, ustedes van a analizar el texto. Ya estamos en septiembre, nos quedan escasos meses para culminar el presente año escolar y es muy importante ya que ustedes vayan trabajando de manera independiente. Entonces, para eso es muy necesario ya tenerlas. Ya hemos visto las pautas todo marzo, abril, mayo, junio, parte de julio y agosto. Entonces, ya ustedes tienen los conocimientos necesarios y las estrategias necesarias para poder responder cada una de estas preguntas.
Luego tenemos, nos dice, en general, ¿cuál es la opinión de Adriana sobre los celulares? Ah, muy bien. Es decir, ya leí el diálogo de repente dos veces. ¿Qué es lo que dice Adriana en relación sobre el uso de los celulares? ¿Y cuál es la opinión de Henry también sobre el uso de los celulares? Tenemos ahí dos preguntitas. Luego, ¿cuál de los dos, Adriana o Henry, afirma que los celulares pueden generar dolores de cabeza y por qué? ¿Y quién afirma lo contrario y por qué? Muy bien, esta es una información explícita que encontraremos dentro del texto. Luego, ¿qué te llamó la atención del texto y por qué? De repente me llamó la atención la postura de Adriana, la postura de Henry y por qué. ¿Cuál fue lo que me motivó a mí o cuál fue lo que yo consideré para que resaltar esta información o yo la considerara? Entonces, si nos damos cuenta, queridos estudiantes, todas estas preguntas están bien sencillas en relación al texto. Luego vas a aplicar lo aprendido. Presenta una experiencia personal, familiar o de tu localidad sobre el uso del celular en el aprendizaje. Luego indaga sobre una experiencia con el uso del celular que haya afectado la salud de las personas. Y acá tenemos experiencia, experiencia de uso del celular como ayuda en el aprendizaje. ¿Ayuda o no ayuda el uso del celular en nuestro aprendizaje? ¿Y cómo lo hace? Luego vas a escribir una experiencia del uso del celular que afecta la salud de las personas. Y estas dos preguntas o estas dos, este recuadro de acá lo puedes responder en relación al texto que has leído. Identifica la información y vas preguntando a tus familiares si es que en este caso el uso del celular beneficia mi aprendizaje y cómo también el uso del celular afecta la salud de cada uno de nosotros. Luego ya vas a tener en este caso algunas preguntas de reflexión. Bueno, ya para culminar sobre todo, y nos dice, ¿el celular favorece o no tu aprendizaje y por qué? Yo sé que varios van a responder que sí, pero es muy importante que fundamenten su respuesta. ¿El celular afectará o no afectará tu salud? ¿Y por qué? Y por último, ¿cómo aprovecharías mejor un celular en tu proceso de aprendizaje? Muy importante, ¿cómo aprovecharías mejor un celular en tu proceso de aprendizaje? Recordemos que en algunos casos nuestros padres se van a trabajar y nos dejan con el celular. ¿Tú trabajas realmente con el celular? O como dice Henry, veo mucho juego, muchas aplicaciones y me distraen. Y yo comienzo a jugar en plena clase. Entonces, ¿cómo aprovecharías tú un celular en tu proceso de aprendizaje? Y eso lo vas a responder. Luego, ya para terminar, nos dice, usa el chat para conversar con alguna compañera o compañero y argumenta el uso y aprovechamiento de las TIC en beneficio del aprendizaje personal, familiar o social. En este caso, luego de buscar toda la información, te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo se transmite la comunicación de un celular a otro? ¿Por qué? Y para culminar, tenemos nuestra autoevaluación. Entonces, queridos estudiantes, esta es la actividad del día de hoy. Está bien sencilla y bien fácil en relación a la lectura que tenemos acá titulada Los teléfonos celulares en nuestro aprendizaje. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos en el siguiente video para un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. Que todos ustedes tengan muy buenos días.